Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Dios, tu palabra nos dice que si alguno necesita sabiduría, que la pida al cielo. Y en este momento, yo necesito tu sabiduría y pido porque tú llenes de tu sabiduría a las personas que están haciendo este estudio de Efesios conmigo, Señor. Pedimos la sabiduría que es esa sabiduría celestial, que es la que en realidad vale la pena. Esa sabiduría que viene del cielo. Y sabemos que tú nos das mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar. Y por eso te rogamos que seamos llenos de tu sabiduría para entender, aprender y que la palabra que vamos a estudiar se vuelva parte de nuestro diario vivir. Por eso clamamos a ti, quien eres el autor de toda sabiduría, y tu sabiduría es perfecta. Gracias, Señor, por guiarnos en este estudio y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 9 de Efesios Inductivo. Hoy vamos a tratar Efesios capítulo 4 del versículo 11 al versículo 16. Así que voy a comenzar entonces leyendo el versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes de entrar a nuestras ayudas con nuestro PowerPoint, quiero como que usted quede con esta manera de ver esta parte. Estos son los que se llaman los ministerios, que son los dones de Cristo a la iglesia. Algunos piensan que son 5 ministerios. Otros piensan que son 4. Los que dicen que son 5 es porque hacen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces les dan los 5. Pero otros dicen que son solo 4. ¿Por qué razón? Porque bueno, ahí están los primeros 4 que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pero el otro los unen como uno solo. Pastores y maestros es uno solo para ellos. Entonces quedan solo 4 ministerios. Ahí depende mucho una cantidad de factores de lo que es la interpretación, la exégesis, las costumbres de las denominaciones, el fundamento teológico de las denominaciones. Sean 4 o sean 5, lo importante aquí es observar esos ministerios. Entonces, esto es muy polémico porque, si usted sabe, en los últimos tiempos se están levantando lo que se llaman los apóstoles y profetas. Si usted me ha escuchado a mí, casi siempre los llamo los falsos apóstoles y maestros y profetas, perdón. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría, yo me atrevería a decir que más o menos el 99% de ellos, todos lo único que buscan es poder y dinero. Desafortunadamente, pero todo el que lleve el título de apóstol y profeta, lo que busca es dinero y poder. Eso es lo que buscan ellos. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero yo sí creo que el Señor Jesucristo, dentro de los dones que le dio a la iglesia, le dio el apostolado. Vamos a ver cómo manejamos esto, porque no es una situación fácil de manejar. Y usted creo que entiende eso, ¿verdad? Especialmente en estos últimos tiempos es bien complicado esto. ¿Qué hizo Dios con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Pues Dios los dio a la iglesia. Se los entregó a la iglesia. El texto literalmente dice, y él dio a unos apóstoles,
otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. La palabra edoken, que se traduce por constituyó, significa también dar, conceder, poner, depositar, establecer, suministrar, entregar. En otras palabras, están en la iglesia no porque han sido elegidos por una asamblea o por una comisión o por un jerarca, ni están en la iglesia porque se ofrecieron como voluntarios. Todos fueron puestos por Dios en la iglesia. El que designa a los apóstoles es Dios. El que establece los profetas es Dios. El que nombra a los evangelistas es Dios. El que levanta a los pastores y maestros es Dios. Cuando Cristo subió a lo alto y dio dones, entre esos dones están pues los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son dones carismáticos. Escuche, dones carismáticos. Son regalos de Dios para su iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo también escribió lo siguiente: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esto está en primera a los Corintios 3, 22 y 23. ¿Con qué propósito Dios constituyó a los pastores y a los otros ministros? Dios los constituyó o los dio para capacitar, escuche, a la iglesia por medio de ellos. La capacitación de todo el cuerpo de Cristo es tarea de estos dones. La palabra que se traduce por perfeccionar, que es catartismón, significa remendar, arreglar, restaurar, perfeccionar, ¿sí? Eso es lo que significa eso. A veces los pastores deben remendar o arreglar lo que se rompió. Otras veces deben restaurar. Otras veces deben ocuparse de los detalles para perfeccionar. En otras ocasiones deben completar lo que falta. En otras ocasiones preparar para una actividad. Y también deben proveer lo que hace falta y capacitar. Todo esto tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para la obra del ministerio o de la diaconía. El ministerio no es de los ministros, sino de la iglesia. Escuche, el ministerio no es de los ministros, es de la iglesia. Toda la iglesia es la que sirve al Señor. Todos los creyentes son siervos de Dios y servirán mejor si son capacitados por medio de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo o para construir el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces los ministerios, los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, todos los 5 ministerios, o los 4, ya les hice la aclaración, todos pertenecen a la iglesia y están puestos en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice para perfeccionar a los santos. Quiere decir que aunque ya somos cristianos, aunque ya somos santos, todavía necesitamos
como que nos pulan un poquito más y lleguemos a la perfección. Voy a leer ahora Efesios 4:13. Hasta que todos, esto sí es desafiante, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ah? Ay, Señor, que el Señor nos ayude, porque la cuestión aquí está como complicada cuando nos ponemos a mirar todo esto. ¿Cuál es el tope de la edificación de la iglesia? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál puede ser esa meta final? Mire, la iglesia debe llegar hasta como 3 topes, ¿sí? Como 3 topes. El primero, la iglesia debe ser edificada hasta lograr la unidad de la fe. Los que trabajan en la iglesia, los que trabajan con la iglesia, deben hacerlo hasta que la obra termine. Y la obra terminará cuando todos tengamos la misma fe. Es decir, cuando lleguemos a la unidad de la fe. Note que no dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la iglesia. Ni tampoco dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina, sino de la fe. Pablo se dio cuenta que en la iglesia había unidad del Espíritu, en la cual debían guardar solícitos. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero les faltaba unidad en la fe. Por esa razón, a los tesalonicenses les escribió sobre completar la fe. Les dice, orando noche y día con mayor insistencia por ver vuestro rostro y completar lo que falte a vuestra fe. Lo que falte a vuestra fe. Eso dice primera a Tesalonicenses 3:10 en la Nácar y Colunga. Porque cuando nuestra fe es incompleta, no todos creemos de la misma manera. Algunos son fuertes en la fe, en cambio otros son débiles. Usted lo ha visto en su iglesia, donde usted va, unos son fuertes, otros no son fuertes en la fe. Unos son maduros, pero otros actúan como niños. Por eso es que la unidad de la fe se logra por medio de la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están los ministerios, para que nos ayuden a lograr estas cosas tan importantes. Segundo, la iglesia debe ser edificada hasta que conozca a Cristo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. O hasta que todos alcancemos el conocimiento pleno de Cristo. ¿Cuánto? Si a usted le hicieran esta pregunta, ¿cuánto conoce acerca de Cristo? ¿Cuánto sabe sobre sus obras, su divinidad, su eternidad, su pasado, su presente y futuro? ¿Qué conocimiento tenemos del carácter de Cristo, de la voluntad del Señor? ¿Qué tanta seguridad y qué tanto sabemos del poder y de la autoridad de Dios? Mire, conocer a Cristo no se limita a saber que Él nació, que nació en Belén. No, que sanó a los leprosos, que levantó a los paralíticos, ese asunto de los milagros. No, tampoco que porque sé que Él murió y resucitó. Porque conocer a Cristo, escuche, conocer a Cristo es descubrirlo en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es conocerlo en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de adoración. Es conocer su voz, pero también conocer su silencio. Tercero, la iglesia debe ser edificada hasta su madurez. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
o a la edad adulta, o que lleguemos a la madurez, alcanzando la medida de la perfección que encontramos en Cristo, dice la versión internacional. Llegar a la madurez significa que hemos alcanzado nuestro pleno desarrollo. Mire, así como el ser humano, que pasa por diferentes etapas desde su nacimiento: la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta su madurez. La iglesia también debe recorrer este mismo camino por medio de la edificación hasta su plenitud, hasta alcanzar esa plenitud que para algunos es difícil, porque algunos llevan años, pero no han madurado. Yo he sido pastor de personas que llevan 10, 12 años en la iglesia y de pronto se van un día porque se me pasó saludarlos. Y no solamente cambian de iglesia, sino que es que no vuelven a ninguna iglesia. O sea, 12 años perdidos porque nunca alcanzaron la madurez. Pero la iglesia está llena de ese tipo de personas. Efesios 4:14. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, si yo me pusiera a hablar todo lo que quisiera hablar aquí, no me alcanza el tiempo para decir todo lo que uno puede decir aquí en este pasaje. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si la iglesia no es edificada y continúa en esa niñez espiritual? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? El apóstol Pablo imagina a una iglesia inmadura. Él como que mientras está pensando en una iglesia inmadura, como que la compara con una nave en alta mar. Pero que esa nave en alta mar es timoneada, manejada por un niño. Por eso dice, así ya no seremos niños, sacudidos a la deriva por cualquier ventolera de la doctrina a disposición de individuos tramposos. Esto dice la Nueva Biblia Española. Por lo tanto, si la iglesia no madura, puede perder su rumbo por vientos de doctrina. Los vientos aparecen imprevistamente. No sabemos de dónde vienen ni a dónde van. ¿Sabe quién dijo eso, verdad? El viento sopla donde quiere y tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Los vientos se empujan, se hacen sentir, pero no contienen nada, son vacíos. Los vientos no edifican, no nutren, no sanan. ¿Por qué? Porque son solo eso, vientos. Cuando uno es niño, va por donde lo llevan los vientos. Una vez en una dirección, luego en otra. Son llevados por lo carismático y luego por lo anticarismático. Son arrastrados por profecías y promesas que parecen ciertas, pero al final dejan el alma vacía. Luego soplan los vientos del compromiso político. Ya llevan tras una quimera y luego en la decepción se vuelven apostólicos. Luego vienen los vientos hacia la unidad y más adelante soplan hacia la división. Pero si la iglesia es edificada y llega a la madurez, mire, los vientos no la mueven porque sabe dónde y sobre qué está parada. ¿Dónde está la iglesia? Sobre la roca. Y pueden venir los vientos, soplar los vientos, los ríos, los mares, lo que sea. Pero la iglesia que está parada sobre la roca, que es Cristo Jesús, no será movida. Ya voy a resultar aquí predicando, ¿eh?
Segundo, si la iglesia no madura, puede perder su rumbo guiada por hombres astutos, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error, dice la Biblia Jerusalén. Mire, estos hombres han aprendido el lenguaje, la forma, el estilo, los intereses de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque necesitan aprovecharse de ellos, y para hacerlo lo hacen imitando espiritualidad, consagración, conocimiento de la Biblia y todo lo que esté al alcance para obtener alguna ganancia personal. Cuando la iglesia está en su niñez, es muy crédula, es muy inocente, se deja impresionar fácilmente por palabras, por testimonios impactantes y relatos que parecen genuinos, pero ocultan otros intereses. Una iglesia que ha madurado inmediatamente descubre el engaño, porque sabe distinguir la paja del trigo, lo falso de lo verdadero, porque está llena del conocimiento de la palabra de Dios. Mire, uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia es que los cristianos no leen la Biblia. No la leen. Se hizo un censo algunos años hace, y escuche, más o menos entre el 90 y el 95% de los pastores que fueron encuestados, entre el 90 y el 95% no habían leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. ¿No? El 95%. Entre los que dan las enseñanzas, ya sean las clases bíblicas dominicales o en los grupos de jóvenes o de damas, encontraron que el 98% no han leído toda la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha leído usted toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin saltearse Crónicas? ¿Sabe por qué le menciono Crónicas? Porque en Crónicas mueren todos los esfuerzos, todos los propósitos de leer la Biblia completa. Cuando usted llega allí a Crónicas y comienza a ver nombres y nombres, le da jartera, se aburre y ahí abandona la lectura de la Biblia. Yo sé que eso pasa, y por eso no leemos la Biblia. El otro problema es que algunos dicen: yo creo que yo la he leído toda. Lo que pasa es que yo leo, por ejemplo, leo un capítulo aquí, un capítulo allá, un capítulo de aquí, un capítulo de allá. Algunos cogen el libro, cierran los ojos y abren, y donde abren leen. Esa no es la forma de leer la Biblia. De ninguna manera. Hay que leerla completa. Léala. Yo lo reto a que lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted nunca va a ser edificado, nunca va a tener doctrina. Siempre va a ser llevado por los falsos apóstoles y profetas. Todo el mundo va a hacer de usted lo que ellos quieran. Efesios 4, 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Bueno, miremos ahora sí qué dice la Escritura. La madurez depende del crecimiento. Pero ¿bajo qué pautas debemos crecer? Las pautas deben ser: para crecer debemos decir la verdad en amor.
hablando la verdad en amor, crezcamos, dice Pablo. Porque a veces se dice la verdad sin amor. Es una verdad que lastima, ofende, daña, que divide a la iglesia. Solamente cuando uno dice lo que dice porque ama, la iglesia tiene posibilidades de crecer. Para crecer debemos fijar una meta. Dice Pablo, crezcamos hacia Él, es decir, hacia Cristo, en todas las cosas, el cual es la cabeza, Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo que debemos seguir. Él es la meta. Tercero, para crecer debemos ser amplios. Dice, crezcamos en todo, en todas las cosas, o de todas maneras. Depende de la versión que leamos. Nuestro crecimiento no debe limitarse a un área o dos, sino en todo. En lo espiritual, por ejemplo, la oración, la fe, el amor, los dones, el fruto del Espíritu, los frutos como cristianos. En la parte intelectual, debemos de tener conocimiento bíblico, debemos aprender a reflexionar, debemos aprender meditación, debemos crecer en la ciencia, en la literatura. Y en esta época es obligatorio crecer en la informática, en el manejo de las herramientas de computación y eso. Debemos crecer en la comunión, es decir, las relaciones familiares, las relaciones con los amigos. Debemos crecer en el servicio desinteresado. Debemos crecer en el aspecto numérico, es decir, la evangelización, el testimonio, la multiplicación de los grupos de la iglesia. Tenemos que crecer en lo misionológico, es decir, en la apertura de iglesias nuevas, de obras nuevas. Debemos de hacer viajes misioneros, es decir, tenemos que crecer en todo. Cuarto, para crecer debemos estar coordinados. Dice, todo el cuerpo bien concertado, coordinado, organizado. Un ministerio puede funcionar bien por sí mismo, pero si no está funcionando en coordinación con el resto, puede generar golpes, daños y enfermedades en el cuerpo. Si los miembros de un cuerpo, piensa en su cuerpo humano, si sus miembros no se coordinan, pues usted puede ser considerado anormal, porque no puede valerse por sí mismo. Quinto, debemos crecer, o para crecer debemos tener líneas de comunicación. Acuérdense de esta frase: la comunicación es la llave del éxito. Entonces debemos tener comunicación, unidos entre sí, dice Pablo, instruido, informado por todas las coyunturas, o manteniendo junto por los ligamentos, por una red de articulaciones. Así como el cuerpo humano se está conectado por una red del sistema nervioso, esa red y ese cuerpo responde consciente o inconscientemente a impulsos internos. Si esta red se bloquea, el cuerpo no puede responder adecuadamente. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para mantener el equilibrio y la salud, las comunicaciones en la iglesia deben fluir sin impedimentos, que sean claras, concisas, precisas y que ayuden a la edificación de unos con otros. Sexto, para crecer debemos tener en cuenta el alcance de cada uno. Literalmente el texto dice, de acuerdo a la energía en medida de cada parte. Es decir, cada miembro tiene su propia capacidad, fuerza o energía. Cada miembro tiene una medida. No podemos ni debemos pedir a nadie más de lo que puede dar o más de lo que puede hacer. Pero tampoco debemos pedir menos.
Hay gente muy capaz que ocupa cargos pequeños y todo su potencial se desperdicia. Pero también hay gente incapaz que ocupa grandes cargos y todo se paraliza. Sus limitaciones limitan el crecimiento. El crecimiento se da cuando cada cual da lo mejor de sí dentro de su capacidad en el lugar apropiado. Séptimo, para crecer debemos ser edificados en amor. Para ir edificándose en amor, a medida que cada uno sirve o ministra a su hermano, y lo hace con amor, y ministra al mundo con la predicación. La iglesia crece, se multiplica, se eleva, se desarrolla. Estas 7 cosas características para que la iglesia crezca, para que nosotros como cristianos crezcamos. Vamos ahora a tratar de memorizar un texto de la Biblia. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Son 2 versículos que yo sé que usted los puede memorizar con mucha facilidad, ¿verdad? Usted puede. Recuerde, si a alguno le falta sabiduría, órele a Dios y Dios le va a dar sabiduría. Entonces apréndanse el texto bíblico. ¿Cómo aprendemos los textos bíblicos? Repitiéndolos. Y es la única manera de aprenderlos, asociándolos, haciéndole preguntas al mismo tiempo. Hay tantas técnicas, mnemotécnicas para memorizar el texto, que a veces es que desperdiciamos nuestro tiempo en eso, sino que siguiendo la verdad. ¿Para qué seguimos la verdad en amor? Para crecer. ¿En qué debemos crecer? En todo, ¿cierto? ¿En quién? En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ya, esa es la forma en que usted puede ir aprendiendo estos 2 versículos. Efesios 4, 15 al 16. Muy bien. Gracias por haber estado aquí conmigo en la lección número 9 de Efesios Inductivo. Espero que nos veamos en la lección número 10. Hasta entonces, con todo mi corazón deseo que Dios le bendiga mucho más abundantemente de lo que hasta ahora le ha bendecido. Hasta la lección número 10. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.